Vamos a hablar de los dínamos de excitación independiente. Primero vamos a repasar cómo era que funcionaba un dínamo. Acá le hice el esquema de uno. Como pueden ver, este sería el rotor. Y este imán que ven por acá afuera sería el estator. Ahora vamos a hablar bien cómo funciona y cómo se reemplaza igual el estator por una bobina. El principio de funcionamiento es el siguiente. Yo tengo el rotor y está bobinado. Esto que marqué acá en rojo sería el bobinado, las espiras o conductores. Espiras o bobinado. ¿Cómo funcionaba esto? El rotor yo lo tengo que hacer girar. Esto tiene que empezar a girar. Todo este cilindro lo hago girar a través de algún agente externo, alguna fuerza externa que puede ser, por ejemplo, la energía del agua, la energía del viento, etc. Cualquier cosa que pueda hacerme girar el rotor. ¿Qué va a pasar? El estator, que como vemos es un imán, produce líneas de campo magnético. Cuando las líneas de campo magnético corten a los conductores que están girando, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aparecer un voltaje en los conductores por la ley de Faraday. ¿Sí? Ley de Faraday. ¿Qué me decía? Que cuando los conductores cortan las líneas de campo se produce un voltaje o una FEM, denominamos con la letra E, que era proporcional al número de espiras, N, por la variación de flujo en el tiempo. ¿Sí? El flujo es el que produce el estator. Como ustedes ven, el estator, hablando un poquito de él, es un imán que está fijo y generalmente los imanes no producen un campo muy grande. Fíjense que el campo es proporcional a la cantidad de FEM que aparece en el conductor. Entonces yo necesito que este campo sea lo más grande posible. Entonces lo que hace un dínamo de excitación independiente es utilizar una bobina en lugar de un imán. Utilizamos una bobina. Vamos a dibujarla más abajo. Utilizamos una bobina y le vamos a conectar una fuente de corriente alterna. Acá tenemos la fuente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando circula corriente? Cuando circula corriente por un bobinado, también produce líneas de campo. Bien, la intensidad de esta línea de campo producida por la corriente es mucho mayor a la que produce un imán. Bueno, ahora volvamos sobre el rotor. Acá recién dijimos que el rotor es el cilindro que tiene que ser de un material que permita el paso de la línea de campo, ¿sí? Y vemos acá que tenemos estos semianillos, estos dos que están ahí, lo vamos a marcar con negro. Estos dos semianillos, que si ustedes ya habrán leído, sirven para recolectar toda la corriente, toda la tensión que se genera en los conductores, ¿sí? Los que están en rojo. ¿Y qué hacen? Las entregan a estos dos cuadrados que están ahí, que serían carbones o escobillas. Carbones o escobillas. ¿Qué es lo que tienen estos carbones de particular? Que tienen una polaridad definida, es decir, uno es negativo y el otro es positivo y su polaridad no cambia. Entonces nos ahorramos o hacemos una transformación de los signos de la corriente. Ya no va a haber corriente alterna porque la ley de Faraday me dice que la corriente que se va a inducir va a ser alterna, justamente porque esto está rotando y está cambiando constantemente cuando el otro estaba arriba estaba abajo, y ya lo vimos cuando explicamos la ley de Faraday. Entonces los carbones o escobillas, al tener la polaridad fija, toda la corriente que llega a ellos va a salir con un signo, uno negativo y el otro positivo, y tenemos una rectificación de corriente mecánica. Eso se hacía mucho antes, ahora se hace con una rectificación electrónica a través de puentes de diodos o muchas otras cosas más, y ya no se usa tanto esto. Esto fue lo que se usó inicialmente. Bueno, ustedes verán ahí en este sistema que acá tenemos ¿qué cosa? Rozamiento. Tenemos contacto entre el anillo que está rotando, los carbones están fijos, entonces acá hay rozamiento entre los carbones y los anillos. Entonces ese rozamiento consume voltaje. Tenemos una pérdida de voltaje. Entonces tenemos pérdida de voltaje
carbones, que aproximadamente ronda 1 volt cada uno, generalmente en todas las máquinas o dínamos de excitación independiente. 1 volt cada uno. Bueno, justamente, hablando del nombre, se llama dínamo de excitación independiente porque el estator tiene una fuente independiente. Vamos a usar este esquema, este sistema, donde alimentamos el estator con una fuente externa. Tiene una fuente independiente para poder generar su campo. Entonces vemos el circuito eléctrico de esta máquina. Va a ser el siguiente. Y ahora vamos a describir qué es cada parte, ¿sí? Ese sería el conexionado eléctrico de la máquina. Esto que ven acá es el rotor. Bien, el rotor está bobinado, así que hay que dibujarle la bobina por dentro. Si quieren la hacemos con línea punteada. Y acá tendríamos los carbones, ¿sí? Es una manera de representar al rotor. Ahora, este bobinado que está acá, lo vamos a anotar igual, rotor. Este bobinado que está acá se llama conmutador. Que yo no lo dibujé acá en el circuito para no complicar el esquema. El conmutador se conecta en serie con el rotor, es decir, de estos conductores yo conecto en serie un bobinado, sería algo así. Poner un bobinado acá en serie. En serie. Vamos a hacerlo acá así. Un bobinado en serie y acá tendríamos los dos bornes. Bien, ahí tendríamos los dos bornes de salida. Estos se llaman bornes. Yo a estos bornes no me quedo espacio, no me quería buscar. Yo en estos bornes voy a conectar lo que a mí me interesa alimentar con tensión, ¿sí? Ahí van a ir las cargas. Estos dos bornes serían estos dos en el circuito. Acá tendríamos los bornes, ¿sí? Y acá va a ir conectada la carga. Quería ver cómo lo arreglaba acá, pero no se puede. La carga es todo aquello que vamos a alimentar. Por ejemplo, si queremos encender un televisor, si queremos encender un foco, si es un equipo de electrógeno y necesitamos alimentar una instalación eléctrica, todo eso que se llama carga va a ir ahí, a los bornes. Y entonces el circuito nos quedaría completo, anotando acá, que este es el estator. No dije para qué servía el conmutador, disculpen. El conmutador lo que hace es generar campo para evitar la reacción de inducido, ¿sí? La reacción de inducido, ustedes lo habrán estudiado, es el campo que se produce acá en el rotor cuando yo conecto una carga. ¿Qué pasa? Cuando yo conecto una carga acá a los bornes, empieza a circular corriente. Aparece una corriente, no sé, dibujémosla con un sentido. Esa corriente, ¿qué hace? Produce campo acá. Igual que en este caso, ¿no? Ese campo que se produce acá en el rotor interfiere con el campo del estator. Entonces, para anularlo, yo conecto en serie este conmutador y logro eso, ¿no? Anular ese campo y evitar las pérdidas, porque si yo reduzco el campo del estator, la FEM va a ser menor, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver más adelante cómo plantear las ecuaciones para este